lectura de la Biblia, obrando el hábito de leer la palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Gracia y paz a los hermanos. Bienvenidos a una lectura más de este día, del día de hoy. Lectura de la Biblia en un año. Gracias por seguir la página, gracias por compartir, gracias por también suscribirse al canal de YouTube, porque esto está retransmitido, y compartir. Gracias a todos los hermanos y amigos que se conectan día a día. Mi nombre es el hermano Sergio Fernando Tapuy y desde Alemania voy a hacer la lectura. Mi iglesia se llama Brudergemeinde y queda en Weingarten, cerca de, en el estado de Baden-Württemberg, cerca de Stuttgart, cerca de Karlsruhe, cerca de Francia, a 40 kilómetros de Francia. Si hay hermanos de habla hispana que no tengan iglesia, se pueden poner en contacto conmigo. Bien, vamos a leer el día de hoy. Tengo que leer Segunda de Reyes capítulo 4 y 5. Segunda de Reyes capítulo 4 y 5. La Biblia que vamos a utilizar es en Reina Valera. Vamos a pedir dirección, vamos a pedir permiso al Señor para poder leer su palabra. Señor Padre Celestial, le doy gracias por su amor, su misericordia, Señor, y gracias por ser un Dios tan grande y tan compasivo. Quiero pedirle perdón, Señor, por el pecado, y también quiero pedirle permiso, Señor, para poder leer su palabra con temor y temblor. Por eso es necesario, Señor, que entre a mi corazón y pueda limpiarlo, sacar todo lo amargo y todo lo que no sirve, para que no sea obstáculo y yo poder leer su santa palabra. Señor, deme el privilegio, Señor, de leer su palabra el día de hoy, para poder edificar a los hermanos y yo también, a todos los amigos que están viendo esta transmisión, y poder ser transformados día a día por tu palabra. Tu palabra, Señor, nos hace ver el pecado que tenemos. Tu palabra nos lleva al arrepentimiento. Tu palabra nos hace crecer en tu gracia, y también su palabra nos hace crecer cada día en santidad. Tu palabra es necesaria para todos los días de nuestras vidas aquí en esta tierra, Señor, en este camino y en esta vida de peregrinación, Señor. Te pido que prepares los corazones de todos los que están haciendo esta lectura, de los hermanos, y que esta lectura, Señor, llegue a muchos hogares de habla hispana, Señor. Estamos tratando de leer tu palabra en un año, y que mucha gente, Señor, de América Latina y de España, que también son tu pueblo, Señor, puedan hacer esta lectura, Señor, para la edificación y la transformación de nuestras vidas. Bendice, Señor, este tiempo de lectura en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos. Segunda de Reyes, capítulo 4 y 5. Y la palabra de Dios dice así. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová,
y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino a ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Bueno, este es vemos aquí al profeta Eliseo, sucesor de Elías. Elías fue el profeta que fue arrebatado, Dios se lo llevó, dejó el manto a Eliseo. Y Eliseo empezamos a ver unos milagros. Vemos el aceite, parece ser el símbolo profético del Espíritu Santo, el aceite. Es muy importante subrayar lo que dice temas del aceite, símbolo profético, que el Espíritu Santo es dado, lo podemos ver en el libro de Hechos, no solamente una vez, sino 3 veces. Primero para los judíos, luego para los griegos, luego para los gentiles y etcétera. Bien, no solamente en Pentecostés, ya lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos el Señor obrando por medio de Eliseo, milagros. Vamos a ver todos los milagros lo iremos viendo, y es como un preludio del Evangelio de Jesús. No es Jesús, solamente es un profeta que es agricultor, un pastor, y lo llama Dios para que sea profeta. ¿Qué podemos aplicar aquí? Rápidamente, que Dios puede llamar a cualquiera de nosotros, a un mecánico, a un portero, a un conserje, a un doctor, a un policía, y puede ser utilizado por Dios para que pueda llevar su palabra a muchas personas. Entonces, puede utilizar Dios a cualquier persona. Debemos servir. Eso podemos darnos cuenta en Eliseo. Era una familia pudiente, también de familia agricultora. Sigamos con la lectura. Verso 8 del capítulo 4. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo Gehazi, su criado, llama a esta su manita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Gehazi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Gehazi respondió, he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre,
¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna y le dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Gehazi, he aquí la sumanita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella le dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, en el monte, se asió de sus pies, y ella se acercó Gehazi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo. Vamos, el profeta aquí dice que Jehová no le había dicho nada, la ha encubierto. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Gehazi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Gehazi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró, diciendo, el niño no despierta. Y viendo Eliseo a la casa, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó a Gehazi y le dijo, llama a esta sumanita, y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Vemos otro milagro del profeta. ¿Quién es el que... Hemos visto en el Antiguo Testamento atrás que Dios da la vida y abre la matriz y cierra la matriz de la mujer. Entonces en este caso Dios obra poderosamente y da un niño a esta mujer. El profeta es utilizado y más adelante el niño muere, pero hay un propósito. Otro milagro más de Dios. Lo revive al niño. Lo revive al niño. También hay una parte muy importante en el verso 31, cuando dice el niño no despierta. La Biblia usa despertar. Es como que estuviera diciendo que está dormido, pero está hablando de muerte. El verso 32 lo confirma. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto. O sea, estaba muerto totalmente. Entonces, aquí la Biblia usa despertar, dormir, muerto. Hay por ahí sectas que dicen que nosotros cuando morimos pasamos todo el tiempo dormidos.
Aquí vemos que dice despierta y que está totalmente muerto. Hay que leer toda la Biblia para entenderla. Bien, el milagro. Como Jesús también, vemos como Jesús también revive a Lázaro, ¿verdad? Aquí vemos cómo revive también Eliseo, ¿no? Vemos el mismo Dios, el mismo poder de Dios obrando a través de esta persona. Ya en el Nuevo Testamento vemos a Jesús directamente con su palabra que tiene poder haciendo los milagros. Capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación. Verso 38. Eliseo volvió, verso 38 del capítulo 4, verso 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a sus criados: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Otro milagro más. Jesús también multiplica la comida, cuando da de comer a más de 4,000 personas. Cuando tiene 2 panes, 2 peces, 3 panes, algo así es, no me acuerdo muy bien. Pero vemos otro milagro más de Dios con Eliseo. Eliseo confiaba en la palabra de Dios. Nosotros ya no tenemos a Eliseo, ya tenemos la máxima palabra profética. Entonces, nosotros cuando nos encontramos en angustia, o cuando nos encontramos o necesitamos sabiduría, o necesitamos decidir, nosotros tenemos que acudir a la palabra, como creyentes, la palabra. La palabra es vital para nuestras vidas. La lectura es diaria, el escudriñar, el estudiar y pedir consejo de Dios. Claro, también tenemos nuestros pastores, tenemos nuestros hermanos maduros en la fe, están los ancianos, las mujeres también pueden pedir consejo a la familia, al matrimonio pastoral, también pueden pedir consejos a las ancianas, a las viudas, a las mujeres maduras en la fe, las jóvenes tienen que pedir consejo, sabiduría de Dios. Dios provee hermanos para poder confraternizar, poder compartir, vivir en comunión y poder estar siempre unidos en consejos, en sabiduría y así no caer en malas decisiones. Capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve
y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel llevó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Efarfar, ríos de Damasco, son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar, él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Gehazi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Gehazi y Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía a decir, bueno, mentira. He aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo dijo: ¿de dónde vienes, Gehazi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Otra mentira.
Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí en mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Hasta ahí la lectura, hermanos. Entonces, ¿qué vemos? Otro milagro más, la lepra, sana al militar a Naamán, la lepra. Vemos aquí que él cree en Dios. No necesariamente deben creer todas las personas por medio de un milagro, no. Hay personas que en el ministerio de Jesús hicieron milagros y gente que creyó, pero no es el evangelio. Eh, es la predicación, es para poder salvar a esa persona, redimir a esa persona. Pero vemos aquí que hay un caso en el Nuevo Testamento de que este militar reconoce como a Dios y lo salva lo sana. Hay una sanidad, hay una salvación, porque él iba destinado a la muerte. Entonces vemos una salvación y él dice que lo perdone, que sepa entender, profeta, cuando se vaya a dar culto o se vaya a arrodillar al otro falso Dios que de su amo, de su jefe, del rey. Entonces vemos otro milagro más, así como los de Jesús, como dio vista al ciego, hizo caminar al paralítico y, y todos esos milagros y señales que hizo el Señor Jesús. ¿Qué más? Vemos al final del 5, vemos el pecado del siervo Gaiti, de Eliseo. Miente, ¿y cómo termina? Pues condenado. Parece que él era siervo, andaba con el Señor, caminaba con el Señor, era temeroso del Señor, este profeta, pero este siervo no era creyente. Así es que mucho cuidado en las iglesias locales cuando hay un pastor, un maestro, un teólogo, un anciano que saben mucho ojo al elegir a, a gente, a poner gente a servir dentro de una congregación. Lo primero, esa persona, ya sea varón o mujer, tiene que conocer al Señor. Es decir, esa persona debe de ser un cristiano verdadero, un creyente. Debe ser una persona que haya nacido de nuevo, que sea salvo. Si no es de esa forma o no es eso, no se debe de poner a servir, porque va a pasar esto. Se tuercen y practican mucho el pecado, se revuelcan en el pecado. Pueden estar en la congregación, se comportan como un creyente, van al culto de oración, oran, hasta lloran, tienen una cierta piadosidad, son piadosos, mujeres y hombres, pero son falsos, no son creyentes, son incrédulos, siguen siendo impíos, no se han arrepentido de todos sus delitos y pecados y no han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Lamentablemente eso hay en las iglesias y muchas sectas hacen eso. Hermanos, busquemos como Elías al Señor, seamos hombres, siervos temerosos del Señor, y no solamente siervos, sino esclavos. Es mejor vivir siendo esclavos de Jesús, del amo de toda la tierra, que ser esclavos de la mentira, de la codicia, del engaño, del pecado. Hasta ahí la lectura, hermanos. Gracias por seguirnos y compartan la página, la lectura. Suban en sus muros, compartan también el canal de YouTube y para poder ser de bendición a más personas, lean la palabra porque solamente la palabra va a poder guiar, a poder aconsejar, a poder restaurar, a dar fuerzas en momentos difíciles. Correr a la palabra. En momento de Eliseo no le declaró Jehová,
no me declaró, me ocultó, dice. De la misma nosotros también no nos va a hablar a Dios si no abrimos la Biblia. Tenemos que abrir la Biblia. Como dice mi niño pequeño, ¿quieres que Dios te hable? Abre la Biblia y lee solo la palabra. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? La voz audible de Dios, léela en voz alta. Gracias, hermanos, bendiciones, y vamos a orar para despedirnos. Señor, mi Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por habernos regalado este tiempo, Señor, de lectura. Ayúdanos, Señor, a ser como Eliseo. Hemos visto, Señor, un preludio del Evangelio de Jesús, sus milagros y señales con poder tuya, mi Señor. Tú utilizaste a Eliseo, el sucesor de tu profeta Elías, y trabajaste, hiciste muchos milagros por medio de él. De la misma manera, Señor, tú sigues obrando y sigues trabajando, Señor, y haciendo milagros por medio de personas. Gracias, Padre, por el privilegio, Señor, de tener todo este año, Padre, el tiempo para poder leer tu poderosa santa palabra, Señor. Bendice a todos los hermanos y amigos que están viendo esta transmisión y siguiendo día a día la lectura de la Biblia, de tu palabra, Señor. Obra en los corazones de ellos, Señor, y transfórmalos, Señor, a la imagen de Cristo. Tu palabra, Señor, es autoritativa, inerrante, temerosa, Señor, que confronta, Padre, y nos hace ver nuestro pecado, nuestro error, Señor. Nos corrige, Padre, y nos exhorta. Que tu Santo Espíritu, Señor, obre y tú pongas el querer y el hacer, Señor, de seguir leyendo tu palabra en todo este año. Bendice, Señor, a toda la iglesia de América Latina y de España, Señor, a todos los hermanos. Padre, dejo el resto del tiempo en tus manos, y que no se haga como yo he hablado, sino más bien que se haga toda tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hasta la próxima, hermanos. Que la gracia y la paz de mi Señor Jesucristo siempre os acompañe. Chao, chao.